Mercedes, y como dijimos cuando recién empezamos el programa, la nota principal de la tapa del diario Actualidad de Mercedes de su edición de mañana es un informe de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires que dice que por la crisis en el sector, por lo menos 30 colegios privados están en serio riesgo de cerrar sus puertas de forma definitiva. Estamos en comunicación telefónica con Martín Zurita, que es el secretario de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Martín, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches y bienvenido a Actualidad de Mercedes. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches. A ver, Martín, quedé preocupada cuando me mandaron el mail. Bueno, ahí te llamé y por supuesto, como te contaba hace un rato, que iba a salir en la tapa del diario. Contanos en qué consiste esta encuesta y cuáles fueron los resultados. Bueno, AIEDBA es una asociación que funciona en la provincia de Buenos Aires desde el año 1956. Agrupamos aproximadamente 2.500 escuelas de la provincia y ante la gran preocupación que tenemos en el contacto diario con nuestros socios sobre la situación económica, hicimos un relevamiento para mensurar y dimensionar cómo esta crisis les afectaba, y bueno, el resultado dio que hay 30 escuelas que están con muchas posibilidades de cerrar este año y otras 200 que están muy mal económicamente, no al borde del cierre, pero que de no cambiar las cosas en los años sucesivos, bueno, también podrían cerrar sus puertas. O sea que es una situación muy crítica. Por eso hicimos el informe bien completo y lo enviamos enseguida al director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, el profesor Sileoni, y pedimos, bueno, un urgente tratamiento para empezar a trabajar en forma conjunta esta situación que la verdad, desde la pandemia, que fue un momento muy crítico para el sector y golpeó a muchas escuelas. Recordá, Andrea, que en la pandemia cerraron 80 escuelas en la provincia de Buenos Aires, la mayoría jardines de infantes y jardines maternales, y muchas escuelas que no cerraron quedaron duramente golpeadas, y bueno, ahora esta seguidilla permanente de aumentos en los salarios y en los costos de las escuelas, bueno, hacen que hoy tengamos que subir las cuotas todos los meses y que muchas familias, dada la situación económica, bueno, no puedan responder a esos aumentos. Por eso muchas escuelas lo que deberían trasladar por sus costos laborales a la cuota, el límite está en lo que la comunidad puede pagar. Y entonces es ahí que estamos con estos serios problemas en muchas escuelas. Estaba mirando los resultados de la encuesta. Dice, el 50% de los establecimientos educativos relevados tienen entre un 20 y un 30% de morosidad en el pago de las cuotas, mientras que el 16% tiene un 40% de morosidad. Sí, por supuesto. En la provincia de Buenos Aires hay 6.300 escuelas. Claro que hay una heterogeneidad muy importante, no en todas las escuelas ocurre eso, pero nosotros estamos hablando de promedios, y bueno, en un contexto donde hay una alta morosidad, donde por ejemplo en el nivel maternal y jardín de infantes tenés menos matrículas que en años anteriores, y donde tenés una desactualización de los aranceles, que por más que el Estado autoriza, recordar que estuvimos con precios justos desde marzo hasta el mes de julio, una locura que nosotros en ningún momento firmamos esa situación porque considerábamos que no podíamos poner tope a algo si no sabemos primero cuál va a ser el resultado de las paritarias. Claro. Entre el 80 y el 90% del componente de una cuota de un colegio privado, o sea, de cómo se conforma la cuota, es costo laboral. O sea que es prácticamente directa la incidencia de un aumento en los costos laborales en la cuota. Entonces, si nosotros en febrero no sabíamos eso, ¿cómo íbamos a decir, fijemos un tope en las cuotas? Y lamentablemente eso perjudicó mucho. Y por otro lado, la situación económica, ¿no? Porque en realidad nadie está en contra de que los docentes tengan mejores salarios, consideramos que deberían tener todavía mucho mejores salarios. El problema es cómo se paga y si se puede pagar, ¿no? Porque, a ver, acá el Estado, cuando firma paritarias con los gremios, negocia en función de la lógica del presupuesto estatal, pero no tiene en cuenta a las 6.300 escuelas privadas de la provincia, que agrupan a 1,5 millones de alumnos, a ver si en realidad las escuelas pueden pagar ese sueldo, ¿no?
Entonces nosotros dependemos del cobro de la cuota, y en un momento donde económicamente a las familias les aumenta todo, y que hay muchísimas familias en la provincia de Buenos Aires que tienen trabajos informales, que son monotributistas, que son autónomos, y que no están recibiendo el mismo aumento en sus salarios como muchos empleos de trabajo registrado donde los gremios pueden defender ese salario. Entonces, acá hay una situación donde hay un desequilibrio muy grande. Pero cuando vos aumentás la cuota, no todas las familias pueden pagar ese aumento de la cuota porque su presupuesto obviamente está limitado. Entonces, acá tenemos una situación que, bueno, demuestra y como consecuencia esta crisis en muchas escuelas, y que creo que es una crisis en el sector, ¿no? Pero que se manifiesta en que muchas escuelas no podrían seguir si no reciben alguna ayuda específica. Tal cual, Martín. Y otro de los ítems que resultó esta encuesta dice que el 43% proyecta disminuir personal en cargos o en horas no obligatorios. Claro, Andrea, el tema es que, a ver, acá uno no quiere ser tremendista, somos realistas. Hay 30 escuelas que tienen riesgo serio y cierto de cerrar, pero hay muchas escuelas que no van a cerrar, pero que van a cerrar cursos. O sea, si hoy tienen abiertas 6 salitas, es un jardín de infantes, tal vez el año que viene tenga 5, ¿sí? Claro. O sea, reducirse. Entonces, de alguna manera, hay muchas escuelas que hoy están embargadas por la AFIP, que tienen intimaciones de juicios del Instituto de Previsión Social, que tienen préstamos en los bancos, porque es la frazada corta. O sea, vos tenés que cumplir primero con los sueldos y el mantenimiento del edificio educativo. O sea, y si no te alcanza lo que recaudas, bueno, empezás a pedir créditos. Si no accedes a los créditos, empezás a no pagar el IPS, a no pagar la FIP, y después, bueno, vienen las consecuencias, ¿no? Encima, por ejemplo, hay nuevas licencias que se han agregado en la provincia de Buenos Aires, o sea, que todavía el Estado no está pagando. O sea, es una serie de factores, ¿no?, que hace que realmente el sector esté muy complicado, y pedimos oxígeno, pedimos determinadas ayudas. No somos un programa como cuando fue en la pandemia el ATP, ¿sí? O una reducción de contribuciones patronales por un tiempo hasta que las escuelas realmente puedan acomodarse, las familias también en una situación donde realmente las familias están haciendo mucho sacrificio para pagar la cuota, bueno, y en muchos casos no la pueden pagar. Entonces esa situación existe, ¿no? Y la escuela no es cualquier lugar. Nosotros siempre decimos en realidad que la escuela es una pyme también, además del proyecto educativo y de todo lo que implica. Pero además de eso, es una pyme que tiene que pagar impuestos, que tiene que, los números les tienen que cerrar para poder funcionar, ¿sí? Y que no es fácil generar una escuela, ni abrirla ni cerrarla, ¿no? Porque hay mucha formación de los equipos directivos, de los equipos docentes. Hay una comunidad que apostó por vos, ¿no es cierto? Hay realmente una acción profunda, que no es como abrir una zapatillería, un kiosco, con todo el respeto que el resto de las actividades merece. Pero en realidad, si pensamos en un proyecto de país donde la educación tiene que estar en el centro, pues no podemos permitirnos que hoy las escuelas cierren, que las escuelas estén en crisis y que no haya una respuesta para acompañar este proceso que muchas instituciones están viviendo. Martín, muy pero muy claro, no sé si quedó algo en el tintero, decime. No, yo creo que más o menos lo principal lo hemos hablado. Mirá, también esta es una actividad que no se recupera rápido, ¿no? O sea, fíjate que cuando ocurrió la pandemia, los restaurantes y muchas actividades se recuperaron bastante rápido. Esto lleva entre 5 y 10 años recuperarse. O sea, nosotros tenemos en el nivel inicial, por ejemplo, que hay menos matrícula, entre un 15 y un 17% menos que otros años. Tenés un montón de familias que ante la cuarentena que hubo, bueno, decidieron no enviar a los chicos al jardín, ¿no? O sea, muchos están trabajando en home office en su casa, pagan a una persona, o ellos mismos se hicieron cargo de la educación, o lo mandan a un jardín clandestino. Entonces acá también hay un trasfondo que todavía no podemos analizar en profundidad, pero que tenemos que estar muy atentos a qué es lo que está pasando, ¿no? Porque también esta es una realidad
que después va a afectar a la escuela primaria, va a afectar a la secundaria, ¿no? En un momento donde estamos viendo los gravísimos problemas que tenemos como sociedad en materia educativa y en los adolescentes y los jóvenes, creo que a la educación hay que prestarle más atención de la que muchas veces en los discursos aparece, pero que en la realidad no se ve. Martín, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y por supuesto, tanto el diario como la radio y las páginas web, están a tu disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse de este tema que es importante. Gracias, Martín, un cariño enorme.